Dije buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, vamos a esperar un momentito que ingresen más de los compañeros para unos 5 minutos para empezar, por favor. Bueno, una buena noche con todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy y vamos, primero que nada, pues vamos a revisar un poco pues de teoría referente a inteligencia de negocios y data warehouse. Y pues eso va a ser la primera hora y la siguiente hora pues vamos a revisar o vamos a ver si es que hacemos, tratamos de hacer funcionar el Pentaho, ¿sí? Tomando ciertas consideraciones del caso. Y para eso, antes de proceder, les voy a mostrar algo, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla, otra pantalla. En el campus virtual tenemos, en el EVA, más bien dicho, en entorno virtual de aprendizaje, tenemos los recursos de base de datos 3 y aquí va a abrirse una carpeta de Google Drive en la que quiero que descarguen un archivo que dice lo siguiente. Que dice este PDI, ¿no? Este de aquí se está subiendo, es una versión alternativa, es la última versión, pero con esta quisiera que se descarguen este directorio para poder utilizar el Pentaho, no importa en el lugar que lo ubiquen, lo importante es que sepan dónde lo guardaron, sobre todo, ¿sí? Y pues como les había dicho en la anterior clase, necesitaría que instalen, por ejemplo, el JDK, puede ser el JDK de Java o el JRE, pues el JDK es el kit para desarrolladores y el JRE es el Runtime Environment. Cualquiera de los dos quisiera que esté instalado, sobre todo para poder utilizar. Si es que tienen uno de los dos instalado, pues perfecto. Y si no, mientras se va dando la parte teórica, que estos conceptos de Data Warehouse y BI, pues quisiera que lo instalen y descarguen este lugar, en este directorio que está en el link que les acabo de mostrar en el campus virtual, que les voy a mostrar de nuevo, ¿sí? Que vendría a ser este que dice recursos base de datos 2. Se abre esta
esta ventana que tenemos aquí y descargan este que dice PDIC 8.3, ¿sí? Este de aquí lo estoy subiendo, es un alternativo en el caso de que tengamos algún inconveniente con respecto al que no funcionó la versión esta 8, pues le estoy subiendo la versión 9. Pero previo a esto, les había dicho que quisiera que tengan instalado, creo que les dije la anterior semana que tengan instalado pues el JRE o el JDK, cualquiera de los dos. Es importante que funcione para poder utilizar. Bueno, vamos a ver lo referente a la teoría de base de datos, referente a BI o inteligencia de negocios, Business Intelligence, y pues la parte de Data Warehouse. ¿Sí? ¿Qué vamos a revisar? Una introducción, componentes de BI, fuentes de información, lo referente a calidad de datos, el ETL, que es un Data Warehouse, algo de Data Marts, herramientas BI o Lab, Data Mining, visualización, y unas conclusiones y recomendaciones con respecto a este tema. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros vamos a utilizar información a gran escala, sobre todo lo referente a la data, la información que nosotros tenemos, son elementos muy importantes, sobre todo a la hora de realizar un análisis adecuado. Y para esto nosotros es importante que a la hora de realizar un análisis adecuado, pues nosotros utilicemos la información que tiene la compañía y esta información puede estar dividida, puede estar segmentada en varios elementos, ya sea en distintas áreas, en distintas fuentes y sobre todo lo importante es ofrecer una necesidad de una solución de inteligencia de negocios que nos permita, sobre todo, dar la posibilidad de establecer ciertos elementos de análisis e indicadores adecuados con los cuales la empresa pueda tomar las decisiones adecuadas. Y para esto se plantean ciertas preguntas, como es, ¿cuál es la información requerida para gestionar y tomar decisiones? ¿Sí? ¿Cuál debe ser el formato y la composición de los datos que voy a utilizar? ¿Y de dónde proceden estos datos y cuál es la disponibilidad y periodicidad que se va a requerir? Ojo, todo esto con el ánimo de poder entender sobre todo la necesidad de información y pues importante, pues cómo nosotros vamos a realizar sobre todo el análisis adecuado. Siempre vamos a contar o podemos contar con ciertos elementos de información, sobre todo a la hora de nosotros analizar que pues dicha información puede estar en distintos formatos. Vamos a tener que decidir qué información necesito, cuál es mi información necesaria a tomar en cuenta para poder analizar, para poder crear y construir nuestro almacén de datos, nuestro data warehouse. También es importante tomar lo referente al formato, ¿no? ¿Qué formato va a tener? ¿Qué formato va a tener? ¿Qué elementos, sobre todo, referentes a la estandarización voy a utilizar? ¿Cada cuánto dichos datos van a estar disponibles? Entonces, todo este tipo de elementos vamos a tener que tomar en cuenta. Sobre todo, para establecer los componentes de BI. Para establecer los componentes de BI vamos a tener ciertos elementos. Como podemos ver en el gráfico que tenemos aquí, nosotros vamos a tener información referente a los distintos orígenes de datos que pueden comprender ciertos elementos que en este caso pueden ser distintas bases de datos, sistemas como ERP, CRM, archivos planos, y pues estos archivos o esta información necesita ser procesada mediante un proceso ETL, ¿sí? Y para eso pues es importante que dicho proceso ETL cumpla con ciertas características, con ciertos elementos, sobre todo a la hora de nosotros construir nuestro data warehouse. Entonces, para construir nuestro data warehouse, nosotros vamos a necesitar acumular toda la data de nuestros distintos orígenes de información, procesar mediante un ETL, y en este momento ya tenemos nuestra base o nuestro data warehouse.
¿sí? Y pues también a la hora de nosotros realizar dicho análisis, es importante utilizar herramientas adecuadas como las herramientas OLAP, las herramientas de reporting y query, y también herramientas que nos permitan hacer un data mining, ¿no? Sobre todo este tipo de herramientas con el ánimo de poder tener información adecuada y por ende un análisis adecuado a la hora de nosotros realizar nuestra toma de decisiones, ¿no? ¿Qué componentes? Entonces ya hemos visto gráficamente y ahora pues vamos a explicarlos, ¿no? Las fuentes de información van a ser quienes alimenten nuestro data warehouse. Para esto, el proceso adecuado sería especificar qué información necesito, especificar qué tipos de datos van a ser los requeridos, con el ánimo y el objetivo de poder, sobre todo, establecer un adecuado uso de la información, de que no tengamos elementos redundantes, de que tengamos, sobre todo, la información adecuada, de que no tengamos información que nos permita confundir o sobre todo causar incoherencias con mis datos. Sí, esto es importante tomar en cuenta. Entonces, sobre todo a la hora de realizar todo este tipo de elementos, vamos a tener que tomar en cuenta también un ETL. ¿Y qué es un ETL? Es un proceso de extracción, transformación y carga de datos, con los cuales pues van a establecerse la información adecuada, estandarizándose, limpiándose y pues adaptándose a nuestro nuevo destino que va a ser nuestro almacén de datos. Una vez que ya tengamos todo esto, pues vamos a proceder a tener nuestro almacén de datos y en este almacén de datos vamos a almacenar la información logrando flexibilidad, facilidad de acceso y administración una vez que tengamos la data ya adecuada. Las herramientas nos van a permitir tener una visualización ya sea gráfica, elementos de análisis y poder darle al usuario sobre todo las ventajas que tienen dichas herramientas para podernos dar reportes adecuados. Es importante también que pues vamos a tener herramientas OLAP y las herramientas OLAP nos permiten realizar cálculos, realizar elementos como agregación, realizar consultas, planeamiento, pronóstico y análisis de escenarios, sobre todo del Big Data. Recordemos que si voy a armar un Data Warehouse, el objetivo es el cúmulo de información bastante extensa con el cual yo quiero realizar pues, la toma de decisiones, ¿no? Entre estos los componentes de BI o de inteligencia de negocios, ¿no? Las fuentes de información. Es importante que en las fuentes de información pues se haga el filtrado adecuado de mis datos con el objetivo de poder tener la información precisa y adecuada, ¿sí? En este caso, pues, tomando en consideración de que mi información puede provenir de distintos orígenes, ya sea de distintos sistemas, de archivos planos, de distintos departamentos, de distintas bases de datos, y pues con el fin de tener mediante un proceso de ETL la unificación adecuada y pues este proceso me permita realizar la extracción adecuada de mis datos, ¿no? Vamos a tener fuentes de información como son los sistemas operacionales que en este caso pueden ser ERP, CRM, ¿sí? Podemos tener sistemas departamentales en los cuales pues no necesariamente se manejen base de datos, sino se pueden manejar archivos, de hecho, como hojas de cálculo, archivos planos, presupuestos y una serie de elementos que pues van a poder servir para mi análisis final, ¿no? Y pues también podemos tener fuentes externas, en este caso pues fuentes externas con las cuales podamos utilizar dicha información. Y en el caso del Ecuador pues hay muchos datos de origen público y de origen estadístico que nos van a servir sobre todo para realizar ciertos elementos. Y este tipo de datos me van a servir como fuentes externas para poder realizar mi análisis adecuado. Por ejemplo, si yo no tengo toda la información de todas las provincias o de todos los cantones, pues recordemos que las entidades públicas pues publican este tipo de información y de pronto hay estadísticas también referente a ciertos temas. Esta información me puede servir para establecer o crear mi almacén de datos adecuado, ¿no?
La calidad de datos debe tener ciertos elementos: la precisión, la integridad, la coherencia, totalidad, validez, disponibilidad y accesibilidad. Y todo esto es importante. Hablemos del término integridad. ¿Qué me pueden decir de integridad? Alguien que me pueda indicar qué hace referencia a la integridad, por favor. O sea, que sean correctos, que no puedan ser modificados o alterados. Exacto, que Y sean no sea correctos. información basura. Exacto, que sea correcta, que sea clara, que sea fiable. Es importante que esto sea, ¿no? Que sea coherente, que la información tenga un sentido para la organización, que esté obviamente la totalidad de la información, que me permita realizar elementos de validación, que esté disponible en cualquier instante, cualquier momento, y pues que sea accesible, ¿no? Cuando hablamos de un proceso ETL, importante lo que se hace un proceso ETL, y esto pues vamos a ir haciendo. Bueno, hoy día vamos como les había dicho, vamos a hacer un piloto de que nos funcione esta herramienta ETL. Espero que todos lo podamos conseguir, pero el objetivo es de que una vez que nos funcione la siguiente semana ya ir haciendo elementos prácticos, sobre todo para poder realizar este tipo de elementos. Y una herramienta ETL me permite realizar la extracción, recuperar los datos de forma física de las fuentes de información, obviamente de mis datos en bruto que vienen de distintas fuentes, ¿no? Y pues la limpieza, corregir los errores, eliminar duplicados, completar vacíos, ¿sí? Sobre todo para tener un proceso adecuado. Y obviamente la transformación que ya permitiría pues la creación de modelos de datos, tablas adecuadas para mi data warehouse o mi almacén de datos, ¿no? Aquí hablamos de las dimensiones, de las tablas de hecho necesarias para poder utilizar y estructurar mis datos de forma adecuada. La validación. La validación, sobre todo, la integración me permite validar la consistencia e integrar a distintos modelos de datos, ¿sí? Y la actualización, añadir nuevos datos al data warehouse. Entonces, yo puedo crear un proceso ETL que me haga todas estas actividades, o de hecho, todos los procesos ETL hacen estas actividades, con el objetivo de que si hice algún cambio o cambié mi estructura, pueda actualizar de forma correcta mi data warehouse, el cual pues me sirve como almacén de datos para propósitos de análisis y de inteligencia de negocios. En el proceso de limpieza vamos a toparnos elementos como la depuración, la corrección, estandarización, relacionar los datos y consolidar, ¿no? Entonces, en la parte de depurar vamos a identificar, aislar elementos individuales, separar, por ejemplo, un nombre completo con el primer apellido, segundo apellido y nombre, que es por lo general una especie de estándar y que me serviría para poder realizar un análisis más adecuado, ¿no? ¿Qué tal si necesito realizar un análisis utilizando, pues, o sacando la información de los apellidos, del primer apellido, del segundo apellido, y puedo obtener datos mucho más accesibles o viables, ¿no? No, pues, teniendo en cuenta que, pues, en una base de datos tengo todo el nombre y apellido completo, ¿no? Entonces, a la hora de realizar un análisis más adecuado es mucho más complejo. Entonces, depurar cómo quiero que mis datos y el nivel de los datos que yo quiero utilizar para el análisis adecuado. Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de elementos, sobre todo cuando nosotros utilizamos, ¿no? Ok, algo también importante es la corrección de los datos. La corrección de los datos nos permite corregir los valores individuales usando algoritmos, comprobar la dirección, que tengamos elementos que estén completos nuestros datos de dirección, que estén completos nuestros datos de cédulas, que estén completos y validada la información. Estandarizar los valores nos permite transformar valores definidos y consistentes, es decir, si es que yo voy a utilizar mis datos de valores hablemos de valores de moneda o valores, se puede decir, de ventas, que estén todos en un mismo estándar, que tengan todos de pronto 2 o 3 decimales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy importantes, estandarizar los tipos de datos, ¿no? Relacionar y buscar relaciones de registros
corrigiendo, estandarizando y eliminando duplicados, ¿no? Esto mediante la depuración adecuada, ¿no? Y la consolidación, una vez que se tenga todos estos elementos, pues ya empezar a estructurar mis consultas. Las herramientas ETL van a tener ciertos elementos, ¿no? Van a tener un diseño gráfico, una gestión de datos, una extracción, una transformación, la carga, servicios de transporte y administración y operación. Nosotros podemos tener la posibilidad de que todos estos elementos se empiecen a utilizar, sobre todo con lo referente a nuestros datos. ¿Qué entiende por la metadata? ¿Han escuchado este término? ¿Qué entienden por la metadata? Datos muy grandes de almacenado. Datos muy grandes pero almacenados. No mucho. A ver, ¿alguien más? Pueden ser datos que describen otros datos. Exacto, sí, sí. Ahí sí puede ser. Datos que permiten describir otros datos. Un poco hablando de la metadata. Por ejemplo, hablemos de la metadata de una base de datos, que viene a ser el diccionario de datos. ¿Qué tenemos en un diccionario de datos? ¿Alguna vez han utilizado un diccionario de datos? La A, que se extrae una información específica de un dato. Digamos, de una columna, ¿no? Una columna dice, tengo la columna tipo, y en tipo dice, en la metadata, atrás de la metadata, en el diccionario de metadatos me dice que el tipo puede ser 1 si es que es activo, 0 si es que es inactivo, y -1 si es que no existe, por ejemplo. Se me ocurre. Sí, entonces, toda esa metadata que está ahí me permite describir esos datos. Entonces, escribir, pues, describen datos mediante otros datos y por lo general este concepto me permite referir a aquellos datos que hablan de datos y poder tener una idea más clara de lo que puede representar ese dato en mi información. Es decir, esta metadata me permitiría tener la posibilidad de establecer una pista o un significado de la información que va más allá de lo que puedo ver visualmente. Entonces, la metadata pueden ser datos altamente estructurados, presentan sobre todo diferenciación entre lo que tenía la última instancia y lo que podría ser. Por ejemplo, hablemos de una metadata de una imagen. ¿Qué tenemos en una imagen cuando damos botón derecho? Tenemos la resolución, tenemos el autor, tenemos cuándo fue generada esa imagen, tenemos cuántos DPIs tiene. Si se dan cuenta, todo este tipo de información describe a un archivo como tal que vendría a representar mi imagen. Entonces, todo este tipo de metadata también es importante que se tome en cuenta cuando nosotros vamos a utilizar un proceso de ETL. ¿Sí? Algunos conceptos de Data Warehouse que ya los habíamos revisado un poco antes. Un Data Warehouse es una colección de información, dice, creada para soportar aplicaciones de toma de decisiones. Nos dice Hugh Watson. Otro concepto de Bill Emmon, que también me parece que lo revisamos, es un conjunto no volátil de información que soporta la toma de decisiones orientado sobre un área integrado al tiempo, ¿no? Otro concepto de Ralph Kimball, que nos dice que el Data Warehouse da acceso a información de la corporación o área funcional. El alcance del Data Warehouse puede ser bien un departamento o un corporativo, ¿no? Si era de un departamento, ¿a qué hacía referencia? ¿A qué término hacía referencia? ¿De un departamento o un área? ¿Alguien recuerda este concepto? Data Mart. Data Mart. Exacto, correcto, un Data Mart. Otros conceptos también, el Data Warehousing. Ojo, Data Warehousing es un proceso completo de extraer información, transformarla, cargarla en un Data Warehouse. Eso lo llama al Data Warehousing, ¿no? Y el acceso a esta información por los usuarios finales. Entonces, todo el proceso desde la extracción hasta la carga completa del Data Warehouse y el consumo de la información, pues vendría a representar Data Warehousing, ¿no? Vamos a ver otro concepto que nos dice que descubres el valor real de un Data Warehouse cuando alguien puede encontrar los detalles importantes en la información y te dice que algo que puede generar la diferencia, ¿sí? Entonces es importante. Si encontramos datos o si la información que nosotros generamos permite hacer la diferencia, ya sea para cambiar el modelo de esquema de negocios o poder cambiar la estructura, poder dar un valor agregado a la empresa, eso pues se convertiría en un
un valor real del data warehouse. Tenemos data marts dependientes, los data marts dependientes que dependen de un data warehouse para poder operar, ¿sí? En los cuales las fuentes de información se concentran o se cargan en nuestro data warehouse, y pues dichos data marts podrían, o dependen, más bien dicho, o se generan a partir de ese data warehouse, ¿no? De acuerdo a cada departamento. Aquí tenemos data marts independientes en los que todos utilizan toda la información, pero no están dependiendo de un almacén de datos, de un data warehouse, ¿sí? Entonces, esto pues puede provocar sobre todo el uso de información con la cual pues no estamos dependiendo de un almacén de datos grande, sino pues dependemos de la información o de las fuentes de datos que nosotros utilicemos para proceder a analizarla, ¿no? Estrategias de una construcción de un almacén de datos, un data warehouse. Aquí tenemos ciertos elementos o estrategias. Dice que definir un data warehouse corporativo a partir de él, ir construyendo los modelos de análisis para los distintos niveles de departamentos de la organización, es decir, una estrategia de arriba hacia abajo, ojo, de arriba hacia abajo, desde la estrategia a lo más operativo, es decir, desde todo mi cúmulo de información, desde la parte más grande, desde la parte corporativa, vamos definiendo un análisis o una estrategia para ir hasta la parte más específica, que en este caso vendrían a ser mis departamentos. Construir distintos data marts que cubran las distintas necesidades de organización sin necesidad de construir un data warehouse. Esto podemos ver lo referente a los anteriores elementos que vimos, ¿no? El uno que, pues, los data marts dependían de un gran almacén de datos, y el otro, en cambio, que construimos data marts que cubran las necesidades sin tener que crear un data warehouse que englobe todo esto, ¿no? Hablamos de la metadata, que era la información de la información, que contiene el significado de los componentes que residen en cada uno de los elementos, y esto es importante tomar en cuenta. Es útil para los usuarios como tal y saber qué representaba este tipo de datos, ¿no? Vamos a tener los ODS, que son Operational Data Store, que nos permiten consolidar distintas fuentes y sistemas no integrados y facilitan el acceso online integrado sobre esa información. Esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque sobre todo cuando cargamos datos que no estén integrados o que son de distintas fuentes, nos permiten se facilitan mediante un ODS la información de forma en línea e integrada, ¿no? Nosotros integramos la información y nos proporciona sobre todo información para la toma de decisiones. Entonces, mediante un ODS yo puedo generar de información que no tenga ningún tipo de integración, generar entornos integrados para poder tener elementos importantes e integrados que podían relacionarse entre ellos, ¿no? Otros factores para implementar un data warehouse son los siguientes. Dice el tamaño y volumen de los datos de data warehouse, la complejidad de los esquemas de datos, el número de usuarios concurrentes y la complejidad de las consultas. Importante, sobre todo, a tomar en cuenta estos factores, porque dichos factores nos van a poder dar la posibilidad de establecer elementos de determinar o visionar cómo voy a utilizar mi data warehouse, cuánta información va a tener, cuán complejo va a ser el esquema de datos, cuántos usuarios van a conectarse conjuntamente. Y de esa forma yo poder visionar cuál va a ser de pronto mi hardware a utilizar, mi repositorio que voy a utilizar, si va a ser, necesito un repositorio grande o extenso, y pues obviamente la concurrencia va a determinar mucho esto, ¿no? La gestión del data warehouse va en cambio a tomar en cuenta que se tome la toma de decisiones, y para esto debemos asegurar sobre todo estos 4 elementos: la alta disponibilidad, que siempre va a estar disponible; el rendimiento, que obviamente las consultas o sobre todo los reportes que se hagan nos permitan realizarlos de una forma mucho más ágil y dinámica, que tenga copias de seguridad y esté apto para la recuperación, es decir, que sucedió algún problema, algún elemento, mi data warehouse pues sufrió un inconveniente y yo tenga la posibilidad de tener respaldos y poder reactivarlo de la forma más rápida, ¿no? La recuperación física en caliente, utilizando de pronto servidores que me permitan hacer un balanceo de carga, ¿sí? O de pronto servidores redundantes, eso sería lo más adecuado, redundantes, que en el caso de que uno
pues dejó de funcionar, pueda realizar la posibilidad de reactivar el otro, ¿no? Es importante tomar en cuenta. ¿Qué herramientas tenemos de BI? Ya hemos visto algunas herramientas, o mencionado por lo menos, las que permitan generar informes, las herramientas de usuario final o consultas de informe, ¿sí? Que habíamos visto las de Query Reporting, las herramientas OLAP, herramientas de dashboard o scorecard, y este tipo de herramientas, por ejemplo, las generadoras de informes nos permiten, son utilizadas por lo general por desarrolladores, dice profesionales, para crear informes estándar o grupos de departamentos de organización. Las herramientas de query empleadas por usuarios finales, obviamente los usuarios no requieren o no conocen mucho de programación, pero sí conocen un poco del lenguaje de consultas para poder hacer los informes, ¿no? Las herramientas OLAP que me permiten explotar elementos multidimensionales, en este caso hablamos de los cubos de datos, hablamos de las dimensiones, hablamos de los hechos, se establecen o se realizan operaciones de agregación y pues se realizan perspectivas en base a las dimensiones que yo tengo, ¿no? Y las herramientas de dashboard o scorecard que permiten información crítica utilizando elementos gráficos, ¿no? Mostrando gráficas, mostrando ya sea diagramas de barras, pastel, diagramas de dispersión, los que nos permitan generar o tener un elemento más gráfico. Herramientas de planificación y modernización en las cuales vamos a tener elementos en los cuales podemos hacer o crear simulaciones, sobre todo bastante importante, sobre de cómo podrían hacerse la previsión de distintos elementos o pues sobre todo utilizar la parte de scorecard para la parte de nuestros objetivos y aplicar métricas, es decir, establecer valores, establecernos límites, establecernos sobre todo la posibilidad de establecernos valores fijos con los cuales yo pueda determinar o realizar un análisis, ¿no? Las herramientas de data mining, y eso es muy utilizado por modelos estadísticos, por lo cual nos permite crear un elemento que nos permita predecir o nos permite crear información relevante para la predicción de ciertos elementos basándonos en modelos estadísticos, ¿no? Y eso es bastante interesante. Hay muchas herramientas de data mining como R que podría servirnos para esto, ¿no? El procesamiento lab, que ya hemos visto cómo funciona. El procesamiento lab que nos permite tener un análisis rápido, compartido y multidimensional, ¿no? En el cual pues podemos tener elementos y sobre todo datos basándonos en todas nuestras dimensiones que tenemos definidos en nuestro cubo de datos. ¿Qué tipos de lab tenemos? También lo revisamos, el MOLAB, el ROLAB, el OLAP o pues el DOLAP, que son elementos que pues nos permiten acceder a nuestros datos o pues realizar ciertas operaciones basados, ya sea en base de datos relacionales, que es el ROLAP, en multidimensionales, el MOLAP, híbridos que podemos tener relacional y dimensional, y pues el DOLAP que nos permite tener una memoria basándonos en la información de nuestro ordenador, es decir, tenemos podría decirse un cubo de datos local en nuestro computador y sin conectarnos a otro destino, ¿sí? Las herramientas de minado de datos importantes, aquí tenemos entre este, vemos el Oracle Data Miner, aquí también tenemos R para la utilización, QuickSense también me parece que realiza también minado de datos, en la cual pues nosotros tenemos o se realiza ciertos elementos o cálculos para establecer predicciones, un poco más complejo pues, pero lo importante de todo esto para poder llegar a hacer un minado de datos es lo que veníamos inicialmente viendo, ¿no? Crear definir las fuentes de datos, definir qué información necesito, crear un estándar o un modelo, luego realizar el proceso ETL de forma adecuada, construir mi data warehouse y con eso pues estas herramientas funcionarán de forma correcta. Y las herramientas de visualización muy interesantes que nos van a permitir sobre todo la posibilidad de darnos medidas y darnos sobre todo elementos de juicio utilizando la información gráfica. Y esto es bastante interesante, ¿no? Sobre todo en
en las empresas donde pues, se realizan ciertos elementos gráficos, aparte de ver los valores numéricos, y tenemos ese tipo de gráficos que nos van a permitir sobre todo realizar un análisis mucho más interactivo, utilizando de pronto pasteles, herramientas de mapas de calor o pues elementos que nos van a dar alertas de forma gráfica, ¿no? No es lo mismo ver los números que como los tenemos en la parte izquierda que ver un gráfico que me va a permitir tener de forma gráfica, pues tomar decisiones o ver qué es lo que sucede realmente, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es bastante interesante esto, ¿no? Los usuarios de herramientas BI, sobre todo, importante la clasificación de usuarios que podemos tener, los productores de información y los consumidores de información, que sería la clasificación principal. Y entre estos, pues, con respecto a los productores de información, vamos a tener personas que son estadísticos, autores de informes o usuarios avanzados, que los cuales van a utilizar herramientas como data mining, o herramientas de minada de datos, herramientas de diseño de informes y también OLAP. Vamos a tener también consumidores de información, entre los cuales tenemos analistas de negocio, vamos a tener usuarios no habituales, de pronto directivos, gestores y tal como tal clientes, proveedores y legisladores, los cuales van a consumir la información. Para esto, pues ellos van a utilizar de pronto informes interactivos, hojas de cálculo o generadores de informes, ¿no? Elementos que nos permitan tener sobre todo información con la cual se pueda realizar pues un análisis, sobre todo de una forma mucho más sencilla, ¿no? Entonces vamos a tener estos dos grupos en los cuales pues cada uno de ellos nos van a permitir sobre todo el uso de herramientas de forma adecuada y sobre todo la funcionalidad, tomando en cuenta la funcionalidad alta y baja, ¿no? Entonces este cuadro es bastante interesante para nosotros definir a qué usuarios dar qué herramienta y que pues puedan utilizar la información que vamos a utilizar para BI. Importante con respecto a las conclusiones que vamos a tomar en cuenta. Y antes de pasar a las conclusiones, nosotros vamos a ver si utilizamos dos herramientas. Entre ellas vamos a utilizar Power BI y ver si también tenemos la posibilidad de utilizar Kulik Sense, las cuales nos van a permitir realizar este tipo de elementos que hemos visto, sobre todo a la hora de procesar la información de forma gráfica. Son muy versátiles, muy fáciles de usar realmente. Y pues como conclusiones dice que BI se compone de diversos elementos, sobre todo las fuentes de información, muy clave las fuentes de información. Y sobre todo, cuando yo voy a hacer o realizar este tipo de procesos, es importante planificar qué es lo que voy a hacer. Es importante decidir lo que voy a hacer. Y pues con respecto a las fuentes de información, decidir de dónde voy a sacar mis datos, de qué fuentes de información, realizar o crear el proceso ETL mediante herramientas ETL, crear mi data warehouse o mis data mart, ya sea data mart dependientes de data warehouse o pues data mart independientes, utilizar herramientas de inteligencia de negocios o de business intelligence que me permiten utilizar queries, reportes, utilizar OLAP, de pronto en herramientas que me permitan tener una interfaz visual mucho más interesante, o dashboards conocidos como paneles o tableros, y también herramientas de minería de datos. La inteligencia de negocios es muy, muy clave, y sobre todo gracias a la inteligencia de negocios nosotros podemos tener la posibilidad, utilizando estas herramientas, a saber qué es lo que pasa, ayudar a predecir qué va a pasar y sobre todo esto muy importante, a tomar las medidas necesarias. Unas recomendaciones muy importantes: una adecuada planificación desde el inicio. ¿Qué voy a analizar? ¿Qué insumos voy a necesitar de información? Y en este vienen las fuentes de datos. ¿Cómo contemplar los elementos de la información que necesito? Detallar el uso de la misma. Determinar a quién voy a dirigir el uso de la información. Analizar minuciosamente aspectos técnicos como tiempos de respuesta, la integración, seguridad, navegación y entorno gráfico que voy a utilizar. Sobre todo, en esto también hay que tomar en cuenta si es que voy a utilizar herramientas, que de hecho hay algunas herramientas
para inteligencia de negocios y data mining y todo ese tipo de elementos, y scorecard también, que son pagadas y son caras. Es importante tomar en cuenta, si es que voy a utilizar y la empresa está decidida a utilizar y a dar un presupuesto para su análisis y obviamente tomando en cuenta las ventajas que tiene la inteligencia de negocios, pues debería tomar en cuenta esto. Siempre es importante cuando voy a realizar un proyecto como estos, tomar en cuenta los pasos de un proyecto, ¿no? La planificación es adecuada. Si yo no hago una planificación adecuada y establezco tiempos para poder resolver mi proyecto, va a ser muy complejo que nosotros, sobre todo, tengamos éxito con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es importante, sobre todo a la hora de realizar este tipo de elementos, que nosotros hagamos una planificación adecuada del proyecto que vamos a realizar, ¿sí? Y pues importante todas estas recomendaciones a tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, una pregunta. ¿Hay un punto de quiebre para dejar de utilizar los datamar y empezar a utilizar un data warehouse? No te escuché muy bien. Digo, si hay algún punto de quiebre para, o sea, pasar de datamar a data warehouse, ya sea por costos o más por lo que se maneja información de datos El tamaño de la información. Establecer o el por tamaño costos. puede ser por costos también, sí, es muy importante los costos. No voy a lanzarme un data warehouse que de hecho me llevaría mucho más tiempo, más recursos que pues hacer un data mart que sería mucho más pequeño, ¿no? Que hacer un data warehouse. Entonces, sí es importante lo que habíamos visto, el análisis previo, la planificación de lo que voy a hacer y obviamente el costo-beneficio. Si es que voy a hacer, obviamente tengo una empresa que tiene muchos segmentos y muchas áreas y pues tiene mucha información, tiene un big data, entonces obviamente y necesita pues el análisis para cada una de esas áreas, pues me voy por el data warehouse, ¿no? Sí, pero si es un departamento, es una empresa pequeña, pues creo que el data mart es lo más adecuado. Bueno, una bibliografía aquí para que la puedan revisar. De igual forma, yo creo que todo esto que hemos visto, a veces la teoría es un poco engorrosa, pero como les digo, vamos a hacer práctica y eso nos va a ayudar mucho a esclarecer cada uno de estos términos, pero sobre todo a tomar en cuenta, ¿no? Como el data warehouse, la creación de data warehouse tiene ciertas condiciones, ciertos elementos como pues tomar en cuenta qué es lo que voy a hacer, la planificación para cada uno de estos, como para decidir qué tipo de información voy a utilizar, es importante que se la haga. Si yo no hago una planificación adecuada, pues, y trato de hacer las cosas de acuerdo a lo que yo creo, pues no va a tener éxito lo que ustedes van a hacer. Siempre es importante tomar en cuenta una planificación adecuada, es decir, ¿para quién va dirigida la información? ¿Qué datos voy a necesitar? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Y una vez que tenga definido eso, pues puedo empezar mi proyecto. Ok, vamos a ver entonces lo referente a utilizar Pentaho. Por favor, me indican si lograron descargar, lograron copiar desde el Drive este archivo que les había indicado. ¿Alguien tuvo inconvenientes? Por favor, que se manifieste si alguien tuvo algún inconveniente y no pudo hacerlo. Bueno, están descargando. Faltan 13 minutos ya. Bueno, hasta eso vamos a hacer ciertos elementos, ¿no? Voy a compartir ya la pantalla. Sí, voy a compartir la pantalla para poder mostrarles ciertos aspectos a configurar antes de poder hacer funcionar el Pentaho, que es el que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, para esto, vamos, un segundito, me dejan arreglar el asunto de compartirles la pantalla para que puedan visualizar, por favor. Ok. Ya.
algo importante que hay que tomar en cuenta, sobre todo a la hora de nosotros realizar este tipo de elementos como la utilización de un software como Pentaho. Pentaho no necesita ningún tipo de instalación, pero sí necesita que se tome en cuenta una serie de elementos de configuración. Y para eso necesitamos establecer ciertos parámetros para que pueda funcionar. Una vez que establecemos los parámetros para que pueda funcionar el Pentaho, nosotros vamos a probar la herramienta. Para esto voy a compartirles, a ver, necesito compartirles toda la pantalla. Toda la pantalla. Ok. Y vamos a ver, aquí está la pantalla. Ok. ¿Sí? ¿Me pueden indicar si está visualizándose? ¿Sí? Y aquí está visualizándose el explorador de Windows. ¿Sí? Primero que nada, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Primero vamos a ubicar la instalación de Java. ¿Sí? Por lo general se instala en el disco C, en el Program Files, y aquí debemos tener el directorio que dice Java. ¿Sí? En mi caso yo tengo el JDK y el JRE. ¿Sí? JDK, que es el Development Kit, Java Development Kit, el desarrollo, el kit de desarrollador, y el JRE, que vendría a representar mi Java Runtime Environment. En el primer caso, me doy cuenta que aquí tengo la versión 1.8, bueno, creo que es 1.8, sí, y aquí tengo esta, me parece que es la última versión que se actualizó, y pues aquí dentro de Java yo voy a tener el directorio bin. Es importante copiar este directorio, ¿sí? Copiar este directorio, ¿no? Vamos a copiarle el directorio tal y como está ahí, y luego voy a darle un clic con el botón derecho sobre mi PC, sobre this PC o mi computadora, debe decir, o este computador en español, y le damos un clic en propiedades. ¿Sí? Hasta ahí nos abrió las propiedades del Windows como tal. ¿Sí? A continuación, aquí vamos a tener algo que dice configuración avanzada del sistema. ¿Sí? Configuración avanzada del sistema. Déjame un ratito salir de esto para que no moleste. Y tenemos la configuración avanzada del sistema. Damos un clic a la configuración avanzada del sistema y nos aparecen las propiedades del sistema. ¿Sí? En las propiedades del sistema le damos un clic donde dice, bueno, debe estar en Advanced, ya que dimos las configuraciones avanzadas del sistema, y en la parte de abajo vamos a tener una opción que dice variables de entorno. ¿Sí? Entonces, una vez que ingresamos a las variables de entorno, le damos un clic, y aquí voy a borrar yo, antes de proseguir, bueno, aquí voy a, como les digo, para que pues tengamos todos igual, voy a borrar aquí también. Ya, esto no lo hacen ustedes, ¿no? Voy a hacerlo de nuevo. Una vez que ingresamos a las variables de las configuraciones avanzadas del sistema, en las variables de entorno, vamos a ir a una variable que se denomina path, aquí, en donde dice variables del sistema. ¿Sí? En las variables del sistema le damos un clic en path, doble clic en path, y aquí vamos a agregar una nueva variable. Y vamos a pegar el path que copiamos, en mi caso del JRE, que vendría a ser el Runtime Environment. ¿Sí? Una vez que peguemos el path que tenemos ahí, le ponemos OK. Verificamos si es que sigue el path ahí. Sí, correcto, si está el path ahí, que dice Java. Y luego creamos
una nueva variable. Vamos a ponerle como Java home. Ojo, donde creé es en la parte de abajo, ¿no? Esta parte de acá arriba no la utilizamos porque son solo para el usuario. Este es para el sistema. Nuevo, ponemos Java home. Y aquí vamos a pegar el mismo path, pero vamos a quitar el bin. Quitamos el bin. Ok, Java home y el valor de la variable ponemos el path. Ponemos OK, otra vez OK y otra vez OK. ¿Sí? Ahora vamos a probar que funcione el path que yo puse. Para eso voy a abrir un CMD, que es decir, una línea de comandos. Y aquí voy a poner la siguiente información. ¿Ya? Y aquí vamos a poner eco y ponemos entre símbolos de porcentaje Java home. Damos un enter y nos debería salir el path. Hasta ahí. ¿Alguien tuvo algún inconveniente? ¿Le salió el Java, el path que tenemos aquí o no? Escucho sus comentarios, sus inquietudes. ¿Quién tuvo inconveniente? No estoy hablando de la descarga, ojo, estoy hablando de esta configuración que acabo de hacer. ¿Alguien tuvo algún inconveniente, por favor? Yo, Inge. A ver, ¿qué pasó? ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí, es que solo me falta agregar la otra variable. Es en el path. Dentro del path le agregamos la variable con la extensión de Java Bean. A ver, voy de nuevo. ¿Sí? En la configuración avanzada del sistema, me voy a las variables de entorno, ¿sí? Y el primer paso que hacía es en donde dice path, la variable solo path, ojo, doy doble clic y acá al final agrego con el bin. Si es que ya lo tengo, no necesito agregarlo, ¿no? Ojo, si es que no lo tengo, no necesito agregar. Pero si es que no, pongo nuevo, pongo control V y debe estar hasta el bin en la variable que dice path que tenemos aquí, ¿sí? Pongo OK y luego pongo nuevo, pongo aquí Java-home, pongo, copio de nuevo el path, pero sin el bin, ¿sí? ¿Estamos? Y ahí, para probar lo que yo acabo de hacer, ¿sí? Debo poner OK. Si es que ya tenía abierto un CMD, vuelvo a cerrar y vuelvo a abrir otro nuevo con el fin de poner aquí eco entre símbolos de porcentaje Java home. ¿Sí? Y me debería salir el path, en este caso, donde está el Java. ¿Sí? A ver, ¿quién tuvo inconvenientes? Más bien dicho, ¿a quién le salió esto? ¿Quién ya le
Inge, yo tuve A mí inconvenientes. ya no me tuve- salió, Inge, gracias. A ver, ¿quién tuvo inconvenientes? Yo dije, ¿puedo compartirle la pantalla? Por favor. Dame un segundito. Profe, una preguntita, si en vez de ponerle la variable de nombre Java Home le ponemos otro, ¿existe algún problema? Bueno, es un estándar, me parece, que se utiliza. Yo algún momento estaba revisando cuando era mi instalación de Pentaho y le había puesto, creo que utiliza Java Home por dentro, utiliza este Java Home. A ver, ya está puesto ahí para... Lo que pasa es que lo que pasa es que el Java Home yo lo tengo definido con el JDK, por eso es que le pregunté. Ah, no importa, no importa. No importa si tienes el JDK. Les había dicho que pueden utilizar el JDK o el JR. ¿Sí? Listo, No muchas gracias. importa. A ver. Primero, no tienes el Java Home. No veo ahí el Ahí. Java Home. Nuevo. Sí, ahí, a ver, estoy aquí, ¿no es cierto? Aquí ya tengo, dentro del Java, tengo el JDK. Ya, la última versión. Ese de ahí. Ya. Doble clic. Entonces, tengo el link. Ya. Un clic en la barra de dirección. Barra de dirección. ¿No sabes Está. cuál es la barra de dirección? La parte donde está arriba, donde dice archivos de programas, Sí, sí. Java. Ah, Ya. Vamos a las variables de entorno. Botón derecho sobre este equipo. Propiedades, ¿ya? ya estoy ahí. Ya. Vamos a path primero. Doble clic. Nuevo. Control V. No le copié, espera un ratito. No. Estás ingresando al... A ver. A ver. Dale doble, ingresa al bin. Dale un clic al lado del bin, al lado. Ahí. No. Antes de esa flecha. A ver. Eso ahí. Copia. Ahí, ¿verdad? Ajá. Aceptar. Ya. Nuevo, abajo. Java Home. No tiene espacio, es guión bajo el que va. ¿Ya? Y ahí pega la variable. Donde dice valor variable, abajo. ¿Ya? Quita el bin. ¿Ya? Aceptar. Otra vez aceptar. Otra vez aceptar. Abre una línea de comandos. Pon eco. Con una H. En vez de... no, a ver. A ver. ECHO. Espacio entre porcentajes. Escribe porcentaje. Java Home. Símbolo de porcentaje otra vez. ¿Ya? Correcto, ahí está bien. Así ¿Sí? dije. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo, profe, te comparto la pantalla por... A ver, por favor. no sé si lo grabé, profe. Sí. Ya intenté y no me quiere salir la ruta. ¿Ya tienes las variables? Sí. Ya, cierra esa línea de comandos. A ver, me voy a las variables. A ver. Ya, aquí en el... Ya, fíjate que estás poniendo el del X86, no es el del X86. Tú tienes una computadora de 32 o 64 bits. 64. Ya, entonces... Le puse el del 86. No, tienes que poner el 64. Ah, ya, profe. Entonces,
Ese no le había. A ver, hazle. Java. El del JDK. Cualquiera. JDK. JRE no. Cualquiera. O Bing. O J. Ah, hasta ahí está bien. Bing. Ya. Eso de ahí. Cópiale. ¿Le puedo agregar en las de usuario o en las de sistema? No, en las del sistema hay que agregar. Ok. Ya está ahí. Pégale, aceptar. Ya. Borra esa variable que tienes ahí arriba. Ya. Abajo agrega una nueva. O ya Aquí tienes, sí. ya tienes. Ya. Pégale, aceptar. Otra vez aceptar. Otra vez. Abre una nueva línea de comandos. No te va a funcionar. Tienes que abrir una nueva línea de comandos. Y ahí sí pones. ¿Sí? Ya, gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? ¿O a todos ya funcionó? Si ya funcionó, A mí por sí favor. a mí sí me funcionó. La única duda que tenía es, yo solo en lo que es Java tengo el JR, no tengo el JDK. Necesito descargarme el JDK. No. Yo les había dicho inicialmente que puede ser JDK o JRE. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Por favor, quienes les haya funcionado, pongan el pulgar arriba en las reacciones para saber si ya están todos. Y los demás. A mí sí me funcionó, pero no tengo el pulgar. No tienes el pulgar. ¿Cómo? Se perdió. No Se sale cayó el ahí. pulgar. Sí. A ver, ¿quién no le funcionó? Por favor, así mismo podemos compartir la pantalla y ver qué pasó, de tal forma que se sepa. ¿Ok? ¿Estamos bien? A mí que me puede ayudar. Claro que sí. A ver, compárteme la pantalla. Ok, a ver. ¿Tenemos ya copiado el path? Sí. Ya, entonces vamos a path. La variable path del que tienes ahí en ese exacto, doble clic. Vamos al final, al nuevo. Ya, le pegamos el valor. Ponemos aceptar. Y ahora nueva. Java Home. Y pegamos el valor y quitamos el bin. Aceptamos. Otra vez aceptamos. Abrimos una línea de comandos y ponemos echo Java Home. ¿Ya? ¿Listo? Gracias, Inge. Profe, una consulta. Aquí en el compañero estaba visualizando, en algunos están dejando el backslash y otros le están borrando el backslash con el bin. ¿Le deja con el backslash? No importa, porque lo que hace es buscar el directorio. Dice ese directorio y luego así. No importaría. Ah, ya. Gracias. No importa. Inge, ¿le puedo hacer una consulta? A ver, claro, dime. Al nosotros hacer este cambio, la pregunta es, ¿no se afectaría tal vez el Eclipse que también está utilizando estos directorios? No hace efecto. No pasa nada. Gracias, Inge. Porque lo único que estamos, a ver, las variables de entorno son con el objetivo, a ver,
el objetivo de que cuando yo llame algún ejecutable o algún archivo que tengo en esos directorios, lo acceda sin tener que estar teniendo que poner todo el path. ¿Sí me entiendo? Es decir, no voy a buscar todo el path para llegar a un archivo o un ejecutable de los que tengo en esos directorios. Entonces, sino directamente cuando llame de pronto a Java W, que hay uno de ahí, desde cualquier ubicación en el CMD, pues ejecute. ¿Por qué se lo hace eso? Y ahí viene la siguiente parte. No sé cómo va el asunto de la carga de la descarga. ¿Ya lo lograron descargar? ¿O no todavía? No todavía. Bueno, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Y quiero que ustedes lo visualicen. Primero, yo voy a tener, bueno, en el directorio había están, voy a mostrarles. Aquí tenemos dos versiones. A ver, voy a compartir la pantalla porque no está visualizándose. Aquí yo tengo dos directorios que son este directorio que es la versión 8.3 y la versión 9. Ambas funcionan bastante bien. Yo lo he probado. Lo que tenía que haberse es agregado estos dos paths que teníamos aquí y que funcione. Como probaba el Java Home, ya funcionó. Y pues una vez que tengo esos directorios, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a ingresar a un explorador de Windows donde copié o descargué el directorio. Por ejemplo, en mi caso lo tengo, me parece que aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, voy a cambiarle, ¿no? Voy a poner un elemento que diga, pongamos aquí uno que diga Pentaho, no importa, ¿no? Aquí es independiente de dónde se haya descargado y eso es importante, sobre todo tomar en cuenta. Por acá también tenía la versión 9, ¿sí? Que la voy a poner en este mismo directorio. En este mismo directorio. Sí, y tengo las dos versiones, ¿no? Con cualquiera de las dos me debería funcionar, en teoría, mi información. Por ejemplo, la versión 8. Aquí dice PDI C83, ¿sí? Me está indicando la versión, ¿no? Si doy doble clic, aquí me dice Data Integration. Y cuando tengo Data Integration, yo puedo ir acá a la integración de datos y voy a encontrarme con voy a hacerlo un poco más grande para que vean el icono. Un archivo que dice, ¿dónde estaba? Spoon.bat, ¿sí? Si lo visualizan, tengo una opción para poder hacer eso. Así es que, de preferencia, lo podemos hacer de la siguiente forma. Doy botón derecho sobre el archivo y pongo ejecutar como administrador. ¿Sí? Me va a salir el mensaje que es, si deseo ejecutar, se va a abrir brevemente una pantalla de la línea de comandos, ¿sí? En donde me dice, si se fijan que está usando Java Home, ¿sí? Se abre un momento, se va a cerrar y va a ejecutarse el Pentaho. En primeros casos se va a demorar un poco, sí se demora un poco, y dependiendo el procesador obviamente que tenga, funciona bien, lo he probado desde el Core i3, ¿sí? Y yo tengo en este computador un Core i5, funciona bastante bien, no he tenido problemas, pero la primera vez se tarda un poco, ¿no? Hasta abrirse. ¿Cómo me doy cuenta que se está abriendo? Porque aquí en la barra de tareas me va a aparecer este icono, me va a aparecer aquí, ¿sí? Entonces esperemos un momentito y van a fijarse cómo empieza a aparecer, ¿no? Y de hecho me aparece una ventana. Entonces vamos a esperar un momento hasta que me aparezca. ¿Ya? Nos fijamos aquí, me apareció el icono. Y si le doy un clic en ese icono, y me aparece esto, ¿no? Dice Pentaho Data Integration y comienza a abrirse. Se demora un poco. Como les digo, la primera vez se empieza a demorar.
Una de las ventajas de Pentaho es que no necesito instalar, solo descargué este directorio y pues obviamente la configuración de las variables de entorno y ya debería empezar a funcionar, ¿sí? Ya debería empezar a funcionar de esta forma, ¿no? Entonces, se demora un poco en la carga, ¿sí? Entonces, por favor, me empiezan, por favor, quisiera saber si es que ya se descargó, si es que alguien todavía sigue descargando. Por favor, si se manifiestan, me indican sus observaciones. ¿Están descargando aún? Yo todavía sigo descargando, ingeniero. Ya. Siguen Ahí descargando. igual leí que está preparando la descarga, pero no llega ni a la mitad. Pero les había dicho al inicio de la clase, ¿qué pasó? Sí, sí, desde ahí empecé, pero no sé, No está tienes bien. hora. En serio, estaba desde que usted Uno se dijo. demora 2 gigas en descargarse y el otro que está casi una giga. Yo subí la versión 9 a lo que empecé la clase. Bueno, depende de la velocidad, ¿no? Sí, está bastante Sí, bien. el 371 es el que me estoy descargando, pero no, ni siquiera Pero llega a la mitad. descargaron del directorio que yo les puse, del Drive. Sí, de los recursos Ya. que puso ahí en el Drive. Bueno, ya tengo aquí 2 compañeros, sigo descargando. Bueno, uno dice, ya se me abrió la aplicación. Chévere. Franklin, Luis, Morocho, pues ya se le abrió. Entonces aquí, bueno, se demora un poco esto inicialmente. Vamos a esperar hasta que se descargue unos minutos, por favor. Pero sí quisiera que todos el día de hoy probemos que nos funcione, porque el objetivo sería desde la siguiente clase ya empezar a trabajar con esto, ¿sí? Y un poco, pues, lo que vimos inicialmente de la configuración es con el ánimo de que, pues, todos en esta clase, pues, resolvamos cualquier problema de configuración y, pues, podamos utilizarla, ¿no? Fíjense, en este momento se me acaba de abrir el Pentaho, la versión 8.3, ¿sí? Funciona bien, debería abrirse de esta forma y aquí tengo todas las herramientas para utilizar. Ahora voy a probar la versión 9, que también ya la estaba copiando, que se está acabando de copiar al directorio. Y pues vamos a ver la versión 9 que también funcione. De tal forma que pues con esto pues quedaría comprobado que funciona, que está funcionando de forma correcta. ¿Sí? Vamos a esperar unos minutos hasta que se descargue. ¿sí? Inge, disculpe, no importa el directorio donde descarguemos el archivo, ¿verdad? No importa, porque quiero que vean algo bastante interesante. Ya, aquí, por ejemplo, yo tengo Pentaho en este directorio y pues yo voy a ejecutar, abro este que dice Data Integration y aquí abro una forma de abrir, no sé si esto sabían, una forma de abrir una línea de comandos en el directorio que yo deseo. Por ejemplo, yo quiero abrir una línea de comandos que me aparezca en el H, Pentaho, PDICE, Data Integration. Solo abro el explorador de Windows, me ubico en el directorio que quiero, aquí, y en la barra de direcciones arriba pongo CMD. ¿Sí? Automáticamente, si se fijan, ya me puso un CMD en ese directorio. ¿Sí? Aquí, ¿cuál era el archivo para ejecutar? Se llamaba spoon.bat. ¿Sí? Doy un enter y aquí me doy cuenta cómo se ejecutó. Fíjense, aquí obviamente ya se ejecutó, pero antes de que, vean, si vieron la segunda vez que se ejecuta mucho más rápido. ¿Sí? Entonces aquí me dice que está utilizando primero, utiliza la variable Java Home. Entonces por eso es importante el nombre de esta variable, Java Home, ¿sí? Para poder utilizar. Y también es importante que utiliza el directorio Java Home y lo que yo haga puesto en ese directorio. Y dice que utiliza también el directorio Java y en el cual hace referencia a este archivo. ¿Sí? Entonces, independientemente de donde yo tenga el Java, ¿sí? Lo importante, más bien dicho, independientemente de donde yo tenga, aquí ya se abrió de nuevo, fíjense que se abre mucho más rápido la segunda vez, va abriéndose mucho más rápido. Independientemente de donde yo tenga el Pentaho, lo que hace referencia es a utilizar este javaw.exe de tal forma que pueda cargar como tal el Pentaho.
¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya me cargó la versión 8 y ahora voy a hacer que cargue la versión 9. Por ejemplo, voy a salir, voy a poner aquí exit. Me voy a la versión 9, ¿sí? Y acá voy a Data Integration, voy a poner también CMD. Eso es para visualizar lo que está haciendo, ¿no? Porque si le doy botón derecho, ejecutar como administrador, tranquilamente va a hacer lo mismo. Y aquí pongo spoon.bat, doy un enter, hace exactamente lo mismo. En este caso está ejecutando la versión 9. ¿Sí? Esta es la última versión que estaba pues, disponible para descargar. La descargué el día lunes, sino que olvidé subirle, pero también podemos utilizarla. Y he utilizado la versión que vimos, la 8.3, bastante bien, no hay ningún problema. Pero fíjense, la primera vez se tarda un momento en cargar, ¿no? Pero esto es lo importante. Fíjense aquí ya se abrió, ya se está abriendo. Y pues las ventajas es que pues obviamente cubre ciertos elementos de utilizar las últimas versiones en release. Yo obviamente les puse la última versión que encontré para poder utilizar. Sí, la interfaz de hecho es bastante igual. Solo cambian una serie de cosas como por ejemplo elementos de seguridad y parches que se aplicaron, pero de ahí funciona de forma correcta. ¿Ya? A ver, veamos aquí un compañero, también dice que ya está listo. Sí, vamos a ver que todos les vaya. Bueno, aquí, por ejemplo, me dio un error. Esperemos un momento hasta que responda. Veamos si es que... Inge, ¿me puede ayudar con lo del JDK? Es que no me funciona. Estaba tratando ahorita igual y... pantalla, ¿ya? Para que puedas compartirnos. ¿Ya? Ya. A ver, muestras, por favor. A ver. A ver, pero no vi la otra variable. Por favor, ¿me puedes poner? Perdón. Le elimino para hacerle de nuevo, para indicarle. No, no hay problema. Ay, ya le eliminé. Bueno. Ya. Bueno, el orden de la creación de las variables no tiene ningún orden. No puedo primero crear el Java Home o primero crear el otro. No importaría. Lo que sí importa es, sobre todo, tomar en cuenta que tengan los paths adecuados. ¿Sí? Ya. El de aquí es JDK, ¿verdad? El 1.8. JDK o JRE. Los dos tienen el archivo Java W, que es el que utiliza el Pentaho. Ya, el nombre que utilizamos ahí abajo es porque Pentaho utiliza esta variable para poder funcionar, ¿no? Ya. Aquí se le quita bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, aceptar. Vamos al otro. No nuevo. Es el que dice path, exacto. ¿Le elimino este o le dejo? Porque este ya le pegué. Es el mismo, ¿no? Sí, déjale. Aceptar. Otra vez aceptar. Aceptar. ¿Ya? Abramos una línea de comandos. Ponemos echo Java Home. Sí. Sí. Espacio. Porcentaje. Java Home. Porcentaje. Java Home con guión bajo. Sí. Como pusiste el nombre. En mayúsculas igual. No importa. Sí, ahí te da el pad. Ya está correcto. Sí. Ya, gracias. Ya. Ok, bueno, aquí les voy a compartir la pantalla de mi versión 9, que ya está funcionando. Fíjense que ya está la versión 9.
cambia un poco, ¿no? La estética de los iconos y todo eso, pero de ahí es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, es bastante similar, bastante igual. Donde me creo un nuevo, aquí dice un job o transformación. Fíjense, aquí tengo la posibilidad de crear una transformación de datos. Aquí tengo los elementos para utilizar, un inicio, elementos de transformación también. Tengo aquí elementos de Big Data. Tengo elementos para modelado de datos, construir un modelo o un cubo de datos. Es bastante versátil esta herramienta y sobre todo es gratis, ¿no? Entonces, eso me pareció muy importante. Como pues a diferencia de utilizar sobre todo una herramienta como Microsoft tiene la herramienta esta para poder utilizar la herramienta Data Integration Tools, me parece. Entonces, SQL Data Integration Tools me parece que es. Y pues, obviamente es un poco más cara, ¿no? Entonces, aquí podemos ver ciertos elementos, ¿sí? A utilizar. Fíjense, tiene la administración de archivos, tenemos los repositorios, la transferencia de archivos, ¿sí? Entonces, algunas cosas parece que ha cambiado con respecto a nuestros datos, con respecto a la otra versión. A ver, voy a cerrar esta. A ver, por aquí tenía alguna inquietud de alguien. Inge ya se acabó de descargar y no sé cuál es el archivo que debo de ejecutar. Si me ayuda, por favor. Estoy aquí en Pentaho, ¿sí? Donde descargué el PDICE, Data Integration, y aquí el que dice spoon.bat, ¿sí? Este que dice spoon.bat. Si te fijas del icono, tiene dos engranajes, ¿sí? Es un archivo .bat. Este lo ejecutamos como administrador. Ya, gracias, Inge. Ponemos que sí y se va a empezar a abrir dicho programa. Inge, una consulta. Si es que solo está Spoon, pero no tiene .bat, no importa. ¿Cómo? Aquí en lo que me descargué solo dice Spoon, pero no dice Spoon.bat. ¿No hay problema? Ese icono que te estoy mostrando, aquí, este icono, que es un archivo .bat, porque no es lo mismo abrir este archivo .bat que abrir este icono. Es un icono. El que debe funcionar. No tengo .bat, solo tengo el icono, pero no está con .bat. Si quieres comprobar qué tipo de archivo es, le das botón derecho, pones propiedades, ¿sí? Y verificas que diga Windows Batch File o archivo por lotes, ¿sí? Aquí dice archivo por lotes, me parece que dice, ¿no? El tipo de archivo y aquí debe decir .bat, ¿sí? Es la forma de verificar qué tipo de archivos. ¿Ok? A quienes ya se les descargó, por favor, me pueden indicar, ya sea por el chat. Ya se descargó. Ahora, a quienes se les haya descargado, aquí tenemos el compañero Junior Párraga. ¿Funcionó o no funcionó, Junior? ¿Nos puedes dar tu...? Sí, sí está funcionando, Inge. Perfecto. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más ya le funcionó? Aquí tengo otro compañero que dice, a ver, quiero corroborar. Elvin Sánchez dice que ya se abrió. También dice Luis Morocho, también dice que ya se abrió. Roberto Caizale Tinta también dice que ya se le abrió. Santiago Quispe también. Kerly, no sé, dice ya lo tengo, ya está abierto, ya funcionó. ¿O solo se descargó? Ya. Perfecto. Entonces, a quienes se les descargó, por favor, probar que funcione. Debemos verificar que tenga esta información en Pentaho, ¿sí? Entonces, cuando yo creo una nueva transformación, fíjense, tengo la posibilidad de tener mis datos. Un job es una tarea programada o transformación es una tarea en la cual puedo tener elementos de input, output, salida, entrada, transformación, ¿sí? Aquí fíjense, tengo elementos de Data Warehouse bastante interesantes. Entonces esto debería abrirse, ¿sí? Vamos a esperar unos minutos y luego hacemos
Hacemos un chequeo de todos para ver si ya todos tienen funcionando.
A ver, alguien más que haya ya podido ejecutar el pentajo, por favor. Que me indique mediante el chat o puedo utilizar el micrófono. Aquí tengo una guía importante que está indicando cómo instalar Pentaho la compañera en Mac. Sería bueno, Kerly, si nos puedes enviar la información o sobre todo me puedes enviar este link para colgarles en el campus virtual, ya que desde el chat no hay cómo copiar este enlace. Entonces sería bueno que me envíes al campus virtual para poder compartirles, no, más bien dicho, el correo para yo ponerles en el campus virtual y compartirles a los compañeros. Que sí sería bueno e importante que esto que encontraste. Alguien más, por favor, que haya tenido inconvenientes, bueno, cualquier observación, ¿funcionó o no funcionó? Sí, sí funciona, profe. Por favor. Correcto, compañero. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir lo que hicimos? Que le haya funcionado, por favor. ¿Quién todavía sigue descargando? Inge, Yo, ya se me descargó, le mando el Spuntobat, pero solo se ejecuta y se cierra de una, ¿correcto? Pero yo te dije que tenías prohibido escuchar reggaetón. Cambio de canción. No. Inge, sí. Digo que el mío ya le corrí el Spuntobat y se ejecuta el CMD, pero se cierra de una. Ya, ¿puedes compartir su pantalla? Ya. Y vamos a hacer lo siguiente. O sea, el No, CMD ya. sí se cierra y se Ya abre. sí, ahorita empezó recién a responder, porque no me salía nada. Pero sí salió, se demora un poco. Sí, Sí, se demora bastante. unos minutos nomás. Se demora un poco la primera vez, las siguientes veces ya va como que optimizándose esta carga y es mucho más rápido. Sí, ahorita ya apareció el icono del pentajo. Ya, ahí Ya. dije. ¿Listo? ¿Alguien más que haya funcionado? Quiero saber, por favor, para tener una idea. Por favor, esto es importante, sobre todo que hoy esta clase pues la dediquemos a revisar cualquier inconveniente que hemos tenido a la hora de utilizar o de hacer funcionar, por lo menos de que arranque este programa, porque la siguiente semana vamos a hacer, de hecho, vamos a utilizarlo y al utilizarlo vamos a hacer la participación en clase y obviamente tienen que ustedes compartirme su pantalla de lo que han hecho. Y si es que no funcionó ese día, entonces vamos a tener inconvenientes y sobre todo el objetivo es esta clase, dedicarla sobre todo a que esto funcione y solventar cualquier inconveniente que hayan tenido, ¿sí? Entonces, por favor, alguien más que ya haya funcionado. Inge, Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar la mano para tener una idea, vamos a levantar la mano en la sección participantes para saber o tener un registro de cuántos están listos y cuántos nos faltaría. Por favor, si es que me ayudan con esto para tener una idea de cuánto, la mano, no el pulgar, porque el pulgar se borra después de un tiempito, y mejor levanten la mano en la opción de participantes para yo poder tener en cuenta cuántos compañeros ya están funcionando. Por ejemplo, a Luis, por favor, levanta la mano tú también, Luis. No pongas la expresión de aplausos o el pulgar porque se borra, ¿no? Entonces es importante que mejor pongan o levanten la mano en la sección de participantes. Correcto. Ya. Luis nos mostró también, pero no levanta la mano todavía. Entonces,
Aquí está Juan, también ya nos confirmó. Luis sí tenía. Perfecto. Brian Quispe, no sé si tenía. Santiago Quispe sí tenía. Por favor, levanten la mano. En la sección participantes. Listo. Vamos viendo que ya nos quedan pocos. Por favor, quisiera que vayamos revisando esto. Perfecto, Santiago. Claudia, ¿cómo vas? ¿Estás descargando todavía? Profe, buenas noches. Sinceramente, hoy yo no lo voy a tener listo, Ya. porque Pues, mi conexión a internet es terrible, de que, bueno, o estaba en la clase o descargaba, entonces tuve que quedarme en la clase. oh, ya. Perfecto. Bueno, Dije, sí. yo tengo el mismo inconveniente, o sea, no pasa y eso que le descargué desde que usted inició la clase, pero sigue Ya. ahí mismo, no, Bueno, no, vamos no a ver, pasa la vamos a mitad. esperar unos minutos más quienes ya estén cerca y pues quienes no, si quisiera que me envíen un correo electrónico, ya sea mañana o en esta semana, indicándome que sí funcionó sí funcionó la ejecución de Pentaho, o en su caso que no funcionó. Si es que no funcionó, pues a tiempo me envían con el objetivo de poderles asistir de pronto en esta semana y pues con el objetivo principal de que la próxima semana podamos, la mayoría, realizar esta práctica, ¿sí? Ya que necesitamos utilizar este programa y es importante que hagan o vean que funcione el programa. En caso de que no funcionó por alguna razón, me envíen un correo. De igual forma, si funcionó o no funcionó, quienes todavía no han levantado la mano, quisiera que me envíen un correo indicándome esta novedad. Si no funcionó, para tomar las acciones del caso, y si funcionó, para yo tener una idea de que pues ya se está completando la lista de todos ustedes con que esté funcionando el Pentaho, ¿sí? Esa sería la idea y sería sobre todo el objetivo principal. No sé si alguien más tiene alguna duda hasta el momento de lo que hemos hecho, alguna inquietud, por favor, este es el momento. O sea, ya quisiéramos, o sea, quisiera verle funcionar el Pentaho, porque me da la curiosidad de Okay. dónde guarda los datos y cómo los gestiona. No te preocupes, eso vamos a hacer la siguiente semana, ¿sí? Porque en función del tiempo, obviamente quisiera hacerlo con todos y que no pues solo con quienes esté funcionando, pero sí lo vamos a hacer, no se preocupen. El objetivo sería empezar a sacar información o data desde un Excel, luego desde, qué sé yo, SQL Server y pasar a Postgres, o sea, empezar a utilizar varios motores de base de datos y ver cómo funciona sobre todo este elemento. Sí, lo vamos a hacer, no se preocupen, el objetivo es que vean la mayor cantidad de herramientas. Lamentablemente, pues se nos complicó pues tener un laboratorio, pero yo creo que sí podemos hacerlo. Vemos que la mayoría de gente pues ya logró hacer funcionar el Pentaho y eso para mí es bastante importante sobre todo, ¿no? Porque pues todos han podido hacerlo y es importante sobre todo si es que alguien, por lo menos la parte lo clave de lo que vimos hoy, las variables de entorno. Si es que a alguien no le funcionaron las variables de entorno, también este es el momento para poder verificar y poder solucionar ese inconveniente. Más bien de quienes no levantaron la mano, pues indíquenme quién no le funcionó esto de las variables de entorno, por favor. A mí todavía creo que está corriendo por interno, pero ya me mostró la primera pantalla que le mostraba a usted del Java Home. Esperemos que acabe de procesar y ya le estoy confirmando. Ok, listo, estimada. Ok, entonces eso sería importante. No sé si todos les funcionó la parte esta de las variables de entorno. Eso quisiera saber. Y eso es cuando se ejecuta el Pentaho. Ya está listo. Ajá. Ya está listo. Ajá. Cuando se abre esta ventana, cuando tienes esta ventana, ya está ejecutado el Pentaho, ¿no? Ya está ejecutado en este momento, ¿sí?
este momento Sí, ya sí, se te aparece esto, ¿sí? sí. Ya Ahí tenemos está. listo. ¿Sí? Ya. Pues la versión 8 o la versión 9, cualquiera de ellas. Si quieren, pueden descargarse la última versión. De igual forma, pueden hacerlo. Una vez que se descargaron, pueden funcionar. Puede funcionar esto con cualquiera de las dos. Como les había dicho, no necesita instalación. Solo necesitamos lo clave, la configuración de las dos variables de entorno. De igual forma, pues va a quedar este video grabado para quien alguien necesite alguna revisión y poder ver cómo se hizo la parte de variables de entorno. ¿Sí? Bueno, listo, vamos entonces, por favor. Como nadie me dice que no le funcionó, nadie me ha notificado que no funcionó o sea, nadie me dijo que tuvo inconvenientes con las variables de entorno. Asumo que todos lo hicieron, así es que la descarga del Pentaho ya solo vendría la ejecución, que de hecho la primera vez se tarda un poco. Asumo que para la siguiente semana todos van a estar funcionando. Espero su correo electrónico de quienes hoy día no les funcionó para que me notifiquen y poderles dar asistencia del caso en, pues, dado que no haya funcionado en alguno de cualquiera de ustedes. Entonces, por favor, espero su correo electrónico en esta semana, si es posible, por favor, y que me indiquen si funciona o no. Ok, vamos a tomar lista, jóvenes, para que puedan ir a descansar por lo menos hoy un poco temprano. Asumo que todos tuvieron una jornada de 4 horas, así es que por lo menos vayan a descansar un poco antes. Bueno, vamos a tomar lista. Por favor, están sus micrófonos activos de tal forma que vayan contestando mientras el momento que se les va nombrando. Juan Armijos. Presente. Francisco Bamontes. Presente. Luis Bon. Presente. Roberto Caizaletín. Presente. Daniel Chamba. Presente. Manuel Cuenca. Presente. Norma Gallegos. Presente. Claudia Morejón. Claudia. Presente. Ok. Luis Morocho. Presente. Kerly Naranjo. Presente, Inge. Freddy Narváez. Presente, Inge. Junior Párraga. Presente. Diana Pitizaca. Presente. Dani Proaño. Presente. Byron Quispe. Presente. Brian Quispe. Presente. Natalie Sánchez. Presente, Inge. Elvin Sánchez. Presente, Inge. Freddy Sarmiento. Presente. Y Erika Trujillo. ¿Sí? Ok. En la actividad de esta semana, voy a compartirles. En la actividad de esta semana va a haber una consulta y presentación, pero no va a ser para la semana que viene, porque la semana que viene lo vamos a dedicar para la práctica que vamos a hacer de Pentaho. Así es que en esta consulta va a ser para la semana 7. ¿Sí? La semana 7 vamos a hacer un ejercicio igual y van a tener una consulta. ¿Qué van a consultar en la semana? En la semana que, bueno, la tarea es para la siguiente semana, pero la presentación va a ser para la semana que viene. ¿Qué se va a consultar? ¿Sí? La parte de inteligencia de negocios. Hay 3 temas a seleccionar: la gestión, el descubrimiento y la reportería, que lo van a hacer en 3 elementos y van a consultar las definiciones, los tipos que vamos a tener, ventajas y desventajas, herramientas que podríamos tener a la hora de hacer esto y las conclusiones, ¿sí? Esto de igual forma es para la semana 7, la presentación, ¿no? La tarea para la semana que viene. De igual forma, quiero que coordinen esto con el presidente del curso. Pueden ser los mismos grupos que usaron en la anterior, ¿sí? Y solo indican el tema. ¿Estamos? Entonces eso, de igual forma el compañero representante del curso me enviaría el correo y pues yo realizaría
realizaría pues realizaríamos la presentación y la revisión en la semana 7. La siguiente semana, bueno, estamos en la semana 5. La semana 6 vamos a dedicarla a una práctica utilizando Pentaho, ¿sí? Con el objetivo de realizar la práctica, de hecho, de este programa y utilizar la herramienta utilizando ciertos elementos importantes y pues que sepamos cómo usarla sobre todo, ¿sí? Entonces, por favor, les agradezco mucho su asistencia, su participación también. Yo sé que todos participaron, algunos tuvieron inconvenientes sobre todo en su descarga y espero que esto quede solventado en esta semana. Que tengan una buena noche y pues nos vemos el siguiente jueves, jóvenes. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge.